Hey, qué pedo, caritos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video de cómo obtener consolas baratas en México, ya que las consolas y videojuegos son para muchos más que nada un lujo, ya que sinceramente los videojuegos hoy en día son muy caros. Y ya sé que desde antes eran caros, pero es que hoy lo son más. Por lo que si quieres saber cómo obtener consolas baratas en México, quédate hasta el final, que te lo digo todo. Ah, caray, eso sí me interesa. Y comenzamos. Y bueno, carnalitos, si son de México y de cualquier otra parte de Latinoamérica, conocerán los tianguis, esos milenarios lugares donde puedes ir a comer, degustar de un taco con tu familia o también de ir a comprar ropa, ya que estos lugares son muy afanes de vender diferentes tipos de artículos a un precio fantástico. ¡Qué buen servicio! Pero de vez en cuando en los tianguis se encuentran bastantes videojuegos, los cuales pueden ser muy baratos para el público. Ya sé que muchos puestos ofrecen videojuegos casi a precio de lo que valen, ya que ellos sí saben de videojuegos, pero hay muchas personas que regatean bastante y son bastante buenos en vender. Por lo que te recomiendo ir a buscar en el tianguis más cercano de tu casa. Quién sabe, a lo mejor en un puesto de ropa puedes encontrar algún videojuego y o consola. Niéguemelo. Este es el primer punto que te voy a destacar, ya que estos lugares son bastante concurridos y hay muchas personas que tienen de videojuegos y que prácticamente ya ni los usan y no les importa venderlos a un buen precio. Por lo que te recomiendo visitar estos lugares los sábados y domingos o dependiendo del lugar donde seas, ya que si eres de México sabrás que los sábados y domingos, al menos de donde yo soy, ponen tianguis. Pero averigua cuando ponen tianguis y a visitarlos, carnalito, que te estás perdiendo de muchos videojuegos. Vaya dato perturbador. Ahora pasamos con el siguiente, que es un lugar que jamás esperarías, ya que en estos lugares normalmente los videojuegos son bastante caros, pero sí, los supermercados tienden a tener muchos videojuegos en promociones y en liquidación. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. Usualmente cuando el videojuego ya no se vende, por lo cual te recomiendo visitar diferentes tipos de sucursales de supermercados, las cuales están en tu ciudad. Por ejemplo, la Soriana, Walmart, Bodega Aurrerá, La Comer, todo ese tipo de lugares donde venden videojuegos. Esta cosa es real, hijo. Que aunque no se especifican en este tipo de artículos, sí que los venden. Te recomiendo ir más o menos 1 o 2 veces por semana a cada supermercado si es que te interesa, ya que a veces las promociones están bastante bien, poniendo un videojuego que vale por ejemplo 700 pesos en solo 200 pesos. Esto es increíblemente bueno, ya que puedes conseguir videojuegos relativamente más baratos que en lo que lo venden las tiendas de las consolas. Así que no olvides este tip y visita las tiendas para que no te pierdas de comprar videojuegos baratos. Pensar correcto es lo que hago. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos las casas de empeño. Así es, estos lugares donde la gente va a empeñar sus artículos para tratar de sacar un dinero, para tratar de salir de alguna situación de emergencia. Eso se le llama estrategia. Pues muchas de estas veces las personas que llevan artículos llevan consolas de videojuegos, ya que en estos lugares reciben todo tipo de artículos. En lo particular, trabajé en uno de estos sitios y debo decir que hay muchos artículos que tienen descuento, pero tienes que fijar más que nada en los artículos que posean un descuento por el precio que tiene, ya que esos artículos, además de tener un descuento, pueden ser más regateables. A lo que voy es que puedes decirle a los encargados que cuánto te dejan por varios artículos y así conseguir varios artículos de videojuegos totalmente baratos. Ponte verga. Ya que a veces estas empresas solamente quieren vender estos artículos para que estos ya sean vendidos de una manera más fácil. A lo que voy es que, por ejemplo, si tienen una consola que ya lleva ahí más o menos 1 o 2 meses, no le van a hacer un descuento. Pero si tienen una consola que lleva más o menos 5 a 6 meses o un año aproximadamente, este será mucho más fácil regatear, ya que estas consolas para ellos son totalmente inventario viejo, por así decirlo. A lo que te reto y te recomiendo que les digas que te hagan un descuento si te llevas varias consolas, a lo que ellos prácticamente tendrán que acceder, ya que las consolas a ellos les conviene venderlos y los videojuegos ni se diga. Tienes mi respeto, Stark. Así que este es el último tip que te doy. Busquen las casas de empeño, que son una gran opción, en donde puedes encontrar bastantes joyitas a un buen precio. Y pues nada amigos, muchas gracias por el video. Te invito a suscribirte, dejar tu like si es que te ha servido o te ha gustado el video. Subo todo contenido relacionado con videojuegos, tips, consejos y todo lo que debes saber para jugar videojuegos y para comprarlos. Y pues nada, yo soy Reaxomanía. Y si te ha gustado, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Coméntame alguna otra opción que tengas tú para comprar videojuegos baratos.